están? Les agradecemos su presencia y su participación eh, en la Semana Estudios y en esta conferencia en particular, cuyo nombre es A 200 años de la Constitución de 1824. Em, Nuestros participantes han decidido que la dinámica de esta conferencia no será una exposición individual secuencial, sino que va a tomar la forma de un diálogo. De esta manera, una vez que los haya presentado, harán uso libre de la palabra. Cuando termine este ejercicio, entonces habrá tiempo para las preguntas. Les presento, en primer lugar, a la doctora Valeria Cepeda Trejo. Eh, la doctora tiene el grado de doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y el de maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente se desempeña como profesora titular de tiempo completo en el ITAM, institución en la que estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y en donde a lo largo de 18 años ha coordinado y ofrecido diversos cursos, entre ellos Historia Sociopolítica de México, Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea, Historia de las Relaciones Internacionales, Formulación de la Policía Exterior de México, Relaciones México-Estados Unidos e Historia de Estados Unidos. Miembro del SNI nivel 1, ha dictado conferencias en México y en Estados Unidos. En 2016 fungió como miembro de la Subcomisión de Ingreso para el Concurso Público de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre 2018 y 2019 fue jefa editorial de la revista Estudios, publicación académica del Departamento de Estudios Generales del ITAM. Desde diciembre de 2019 es la directora del Centro de Docencia y Aprendizaje del ITAM, un espacio dedicado a la innovación y transformación de la experiencia de docencia y aprendizaje en el instituto. Ha escrito artículos para la revista Foreign Affairs Latinoamérica y la revista Estudios sobre distintas temáticas de la relación bilateral México-Estados Unidos. En 2019 publicó el libro Henry Lane Wilson y el derrocamiento del presidente Madero. Sus áreas de interés e investigación son la historia diplomática y la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, con especial atención al periodo de la Revolución Mexicana. Para quien pido un fuerte aplauso. El doctor Rafael Agustín Figueroa Esquer, Raúl Agustín, perdóname por favor. Raúl Agustín Figueroa Esquer nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1952. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En enero de 1980, previa tesis y examen profesional, obtuvo su título y mención honorífica. En 1980 ingresó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar la licenciatura en Geografía e Historia, con la especialidad en Historia Contemporánea Europea. La concluyó en 1982. En 1987 obtuvo el doctorado en Historia en la misma universidad. Se integró al Instituto Tecnológico Autónomo de México en agosto de 1988 como profesor de tiempo completo. El 1 de agosto de 2018 se jubiló del ITAM. En el presente semestre enseña 2 cursos de Historia Sociopolítica de México. Fue miembro desde 1991 a 2018 del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de concentración es la historia diplomática. En los últimos años ha escrito sobre historia biográfica y se ha iniciado en el estudio de la historia militar. Fue Fulbright Senior Scholar 2001-2002, adscrito a la Library of Congress Hispanic Division. Es autor de numerosos artículos y reseñas, además de 11 libros. Solo para citar los últimos: Memorias de Buenaventura Vivó, ministro de México en España durante los años 1853, 1854 y 1855. Edición, prólogo y notas de Víctor Alberto Villavicencio. En febrero de 2023 publicó Madame Calderón de la Barca, la corte de Isabel II y la Revolución de 1854 en Madrid. Edición, revisión de la traducción, prólogo y notas del doctor Figueroa Esquer. Durante 2023 publicó 4 artículos, 2 en la revista Estudios del ITAM, otro en Historia Mexicana del Colegio de México, del que es coautor con el doctor Víctor Villavicencio Navarro,
Y finalmente, el último en Bibliográfica, revista del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, así como el prólogo al libro del doctor Víctor Villavicencio, y mucho más libre y feliz que una república, el monarquismo mexicano decimonónico, momentos, proyectos y personajes. En el número 150 de la revista Estudios acaba de aparecer su artículo sobre Francisco de Paula de Arrangois y Berzábal, 1811-1892, primeras misiones consulares. Actualmente trabaja en la biografía Francisco de Paula de Arrangois, político, diplomático y su tiempo, 1811-1892. Es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia desde noviembre de 2020. Es académico corresponsal nacional de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México desde diciembre de 2020. El 2 de agosto de 2021 leyó su discurso de ingreso, para quien pido también un fuerte aplauso. Por último, nuestro tercer participante es el doctor Víctor Villavicencio Navarro. Es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con estudios de especialización en Historia del Mundo Hispánico realizados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Sus estudios se centran en la historia de las instituciones y del pensamiento político mexicano del siglo XIX, particularmente en el liberalismo, el conservadurismo y el monarquismo, los personajes que enarbolan este último y los intentos de instaurarlo. Es autor del libro Y mucho más libre y feliz que una república, el monarquismo mexicano decimonónico, momentos, proyectos y personajes, coeditado en el año 2023 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entre 2015 y 2017 fue jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, adscrito al Departamento Académico de Estudios Generales, para quien también pido un fuerte aplauso. Si no me equivoco, comenzará esta charla la doctora Valeria Cepeda Trejo. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este conversatorio, ¿sí? Que versará sobre la Constitución de 1824, que justo hace unos días acaba de cumplir 200 años. Tengo el honor, como ya lo mencionó mi colega, el doctor Alfredo Martínez, de compartir la mesa con el doctor Raúl Figueroa Esquer y el doctor Villavicencio. Demos un poquito de contexto. Todos sabemos que la independencia de México se consumó en 1821 y que de ahí emanó un modelo político imperialista que fue ocupado por Agustín de Iturbide. Pero duró muy poco, ni un año llegó a durar ese intento. Y tras el fracaso imperialista de Iturbide, se estableció un supremo poder ejecutivo, que era el gobierno provisional, compuesto por un triunvirato conformado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Entonces, este Supremo Poder Ejecutivo va a convocar a un nuevo Congreso Constituyente que se instaló de manera formal en noviembre, o sea, finales de 1823. Y se sesionó por varios meses y finalmente se promulgó esta nueva constitución el 4 de octubre de 1824. Por eso les digo que hace poquito se cumplieron 200 años. Y será la primera constitución del México independiente de manera formal. Habíamos tenido una antes, la constitución de Apatzingán, pero nunca en realidad estuvo vigente. Y esta constitución de 1824 establecerá un modelo republicano, federal y representativo. Importante subrayar la parte federal. De eso vamos a hablar.
Ahora, este conversatorio no pretende diseccionar el entramado jurídico del documento, ¿sí? De eso ya se ha hablado mucho en otras ponencias este año, sino más bien queremos discutir entre nosotros el contexto histórico en el cual se dio esta Constitución, el contexto interno, pero también el contexto externo, porque como ven, aquí hay especialistas en historia diplomática y es importante saber bajo qué escenario internacional o escenario bilateral se están tomando decisiones en nuestro país. Entonces, la idea es una charla para intentar comprender un poco más o mejor cómo es que se llegó a esta solución política. Entonces, hemos decidido hacer una especie de preguntas que van delineando justo lo que queremos hacer. Empezaremos con el marco exterior, externo, para irnos adentrando a la región y luego hacia el México. Y la idea es no dar una charla larga y luego cada quien habla, sino ir conversando, ¿no? Y discutiendo estos puntos. Entonces, digamos que empecemos por el primer lineamiento. ¿Cuál era la situación europea, sí? Que nosotros éramos parte de Europa en el sentido que éramos el virreinato, cuando iniciaron los trabajos constituyentes de 1823-1824. Es un escenario muy complejo que hay que detallar y para eso creo que el especialista será el doctor Figueroa. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, ¿sí? Muy buenos días a todos. Yo trataré de hacer un esfuerzo de síntesis para explicar qué está pasando en Europa, porque como bien dijo la doctora Cepeda, pues todavía, este, ciertamente México está en proceso de consolidarse. México ya tiene un poder, había fracasado el imperio Iturbide, está el triunvirato, ¿sí? Pero ya claramente se ha definido que esto va a ser una república. Y entonces empieza desde noviembre, como dijo la doctora, del 23, a sesionar el primer Congreso Constituyente. El de Apatzingán pues, fue dentro de la guerra y pues no tuvo vigencia, como explicó la doctora. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en Europa? Esto que mi maestro, mi llorado maestro José María Jover, uno de mis grandes maestros españoles, llamaba las coordenadas internacionales. O sea, ¿qué está pasando allá y qué va a repercutir? Bueno, primero que nada, debemos de situarnos. Este mapa que ven ustedes aquí es un mapa maravilloso que hizo la Universidad de Cambridge, ¿sí? Desgraciadamente, eso blanco que ven, pues es que son dos páginas, ¿sí? Son dos páginas, pero parece, si ustedes ven, el Imperio Austriaco. Ojo, porque los nombres cuentan. Una cosa es Nueva España, otra cosa es México, ¿sí? Una cosa son las colores, sí. Los nombres cuentan. Porque sí, esta pobre ciudad ha pasado también por distintos nombres, ¿sí? Bueno, el imperio austriaco, ¿sí? Porque luego me dicen, ¿y el austrohúngaro? Sí, señor, el austrohúngaro surgió en 1867, estamos en 1815 y esto va a estar vigente, así como va hasta las unificaciones italianas y alemanas de 1870. Bien, bueno, esta es la Europa que se llama la Europa de la Santa Alianza o la Europa de Metternich. Vemos aquí que esto, aunque diga aquí, estos ingleses pusieron, este es el Imperio Austríaco, aunque diga austrohúngaro, no va a ser hasta 67. Y bueno, y esto que vemos, pues es la Confederación. Ahora bien, ¿quién es la figura clave? ¿Qué se trató de hacer? Bueno, los hombres que sesionaron en Viena de 1814 a 15, en el congreso más largo de la historia, el congreso internacional más largo de la historia, dibujaron, no solamente el mapa, sino algunos principios. O sea, era lo que les tenía obsesionados a los hombres de Viena, que son Kastelrich, ¿sí?
que son Metternich, que es el anfitrión, que son Alejandro, ¿sí? Nesselrode como su primer ministro, bueno, una serie de personalidades que con todas sus dificultades y con todos sus desaciertos, porque pues es una obra humana, crearon una obra que duró prácticamente un siglo, hasta 1914, ¿sí? Habrá ajustes y demás, habrá ajustes, ¿sí? Esto es para que vean que es, ¿por qué? Porque estos hombres están obsesionados con qué? Con lo que llaman ellos la pesadilla de los 22 años, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues cuando la Revolución Francesa se salió de las fronteras de Francia, se expandió a Europa, se expandió a otros países, y a eso, pues estos hombres, pues conservadores, algunos reaccionarios, ¿sí? Pues le llama para ellos, ¿sí? Todo ese cuestión pues, todo es cuestión del cristal con que se mira, ¿sí? Bueno, termina el Congreso, ¿sí? Alejandro está influido, ¿sí? Por una baronesa de lituana llamada de Krudener, que practicaba una variedad del protestantismo luterano que se llamaba pietismo, ¿sí? Es decir, el pietismo trató de ser una revivificación, ¿sí? Del luteranismo, ¿sí? Que como lo necesitan como muchas religiones que necesitan pues ser revivificadas. Entonces, esta dama, ¿sí? Lo influyó, lo alabó y todo eso, le dijo que el Salvador de Europa y todo, y le creó la idea de la Santa Alianza, ¿sí? Y bueno, pues esto es un asunto muy complicado porque ya para 1815 sonaba pues fuera de lugar que en un documento internacional empezase en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿sí? ¿Por qué sonaba raro? Pues porque ya los documentos, o sea, por supuesto que no se trataba de que la sociedad y mucho menos los reyes estuvieran tan secularizados como actualmente, pero ya sonaba fuera de lugar, dijéramos, ¿sí? Bueno, esto lo lee Metternich y él dice, pues esto que es campanudo, vacío, que no hay nada, ¿sí? Que él se ríe y dice, ah, bueno, están firmando aquí tres reyes, ¿sí? A ver, un zar ortodoxo, ¿sí? Un rey de Prusia luterano y el emperador de Austria que es católico, ¿sí? Pues con estas características, él dice, hay que hacer, como cosa curiosa, ni los estados pontificios, ¿sí? Ni, por supuesto, el Imperio Otomano lo van a aceptar, ¿sí? Es decir, por diversas razones. Y Gran Bretaña no lo acepta, con muchas reticencias, pero sí acudes. Bueno, esto que era así, pues era una cuestión entre mística y demás, que lo vuelve una realidad práctica, es Metternich, y por eso se le conoce también de la Europa de la Santa Alianza o del sistema Metternich. A ver, este se regía por dos principios. El primero lo constituye la doble legitimidad. ¿Qué significaba esto? Que todos los reyes de Europa debían de tener doble legitimidad. Es legitimidad de origen, es decir, que no fuese de los reinos que creó Napoleón, sino que los Borbones de España con Fernando VII fueron restaurados, los Borbones de Nápoles, ¿sí? Es decir, y por supuesto, los Borbones de Francia también. Entonces, eso es la legitimidad de origen, ¿sí? Y la otra, ¿qué es la legitimidad de ejercicio? Pues que el rey el emperador, cualquiera, el monarca, pues el jefe de Estado, debe de gobernar en forma absoluta. Y si es obligado por su pueblo a tener una constitución, ¿sí? Bueno, pues ya está fallando la legitimidad de ejercicio. Bueno, de aquí se desprende el segundo principio. El principio es legitima la intervención. Ustedes seguramente están seguramente están muy
familiarizados, ¿sí? Y bueno, y es un programa, muchos gobiernos, sí, prácticamente desde el triunfo de la República en 1867 y más después de la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, de la que es especialista la doctora Cepeda, pues aquí se constituyó el principio de no intervención. Bueno, allá no. La intervención era un instrumento, era la base de política europea hasta 1824 del nervio del sistema Metternich. Ahora bien, había que llevar a cabo, ¿sí? Pues un instrumento práctico. Y este instrumento práctico era la realización periódica de conferencias para analizar la situación de los diversos estados del continente. Es decir, periódicamente, sobre todo las potencias que se van conociendo como las potencias del norte, o sea, las potencias más, las grandes potencias más apegadas al principio absolutista, que son Austria, por supuesto, Prusia y Rusia. Esto si dijéramos, son las que comandan el sistema. Después en los distintos congresos, que son conferencitas, ¿sí? Nada que ver con el de Viena, pero ahí ¿qué hacen? Pues analizan dos cosas: inquietudes nacionalistas y movimientos liberales. Y entonces para eso hacen las conferencias. Y así, y de ahí, pero la conferencia no es como la que estamos dando aquí, que aquí no estamos contra nadie, ni vamos a formar un partido político, ni nada de eso. Simplemente esta es una charla académica. No, estas conferencias no eran inocuas, era dictamen, ¿sí? Y el dictamen es, muy bien, a Austria, ¿sí? Hay movimientos en el norte de Italia. A reprimirlos inmediatamente. Hay en Nápoles, inmediatamente alguien debe de reprimir, sí, perfecto, sí. ¿Sí? No, acaba y ahorita hablo yo. Bueno, y así se van a llevar a cabo 5 congresos, ¿sí? Y no, bueno, los nombres son Aquisgrán, Casval, ¿sí? Tropó, Laibach, y me voy a centrar en el que más nos afecta para nuestra fecha, en el Congreso de Verona. Doctor. Bueno, para complementar un poco lo que está diciendo el doctor, piensen que en 1789 surge la Revolución Francesa, o estalla la Revolución Francesa, que lleva todo un proceso largo hasta la implementación del imperio de Napoleón I. Los revolucionarios y Napoleón I estaban convencidos de que había que expandir la revolución más allá de Francia para lograr su supervivencia, porque era un país en Europa que estaba experimentando una revolución, un cambio total de sistema político, económico y social, y seguramente Austria, el Sacro Imperio y todos los demás se iban a oponer. Entonces era necesario expandirla. Y esta expansión pues llevó a la guerra, una guerra larga desde 1803, si mal no recuerdo, que es la primera coalición, y hasta 1793. 1793-94, hasta 1814. ¿Sí? Eso se llaman las guerras napoleónicas. Entonces son todos, o la mayoría, contra Francia, para ser claros. Entonces, el Congreso de Viena, de donde va a emanar un nuevo sistema internacional, que es el que menciona el doctor Figueroa, justo pone fin, ¿no? O trata de arreglar pues, los desmanes que se habían hecho por todas estas guerras napoleónicas que duraron mucho y que reconfiguraron, cambiaron el escenario europeo. Pero además, una de las, yo creo que principales eh, legados de Napoleón es que logró diseminar por Europa, y de ahí va a llegar de este lado, las ideas de la revolución. Principalmente 2 principios. El principio
de que democrático, de que a cada nación le corresponde un Estado. Es decir, cuando hay una identificación nacional, esa nación tiene derecho a constituir su Estado. Y el otro principio es el principio constitucional, la idea o la posibilidad de crear una constitución que emane de los ciudadanos, de la soberanía popular. Entonces imagínense a todos estos monarcas que finalmente derrotan a Napoleón, se juntan en Viena y están aterrados de que el populacho, porque así lo piensan, ¿sí? Se levante y realmente cree constituciones liberales. Para ellos eso es imposible. Por eso, la creación de la Santa Alianza, mucho más conservadora, con la idea de luchar en contra de estos ideales revolucionarios, y que Metternich suaviza, ¿no? De manera muy diplomática, a través de su sistema Metternich. Metternich era el canciller de Austria, ¿sí? Del imperio austriaco, y entonces lo suaviza con este sistema donde justo plasma lo que tú dices, que es la intervención. O sea, intervención. Si alguien se me pone pesadito o va a empezar a hacer revueltas, vamos a intervenir en conjunto. Esa es la idea, porque la idea de estos congresos es todos vamos a estar de acuerdo. Empieza un poco esta idea de no hay que hacerlo de manera unilateral, sino que hay que llegar a un consenso internacional, ¿no? Y de ahí deriva es el origen de la Sociedad de Naciones, la ONU, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que se está dando justamente todo este sistema. Y claro, por supuesto que esto empata con las revoluciones de independencia, el proceso de las independencias de América. Ya no de Estados Unidos, que ya la había logrado de alguna manera desde 1776, pero sí con toda la parte al sur del río Bravo. Y por supuesto estará en la mesa la discusión de estas independencias, porque España no quiere perder y espera que en este sentido de Metternich pueda obtener la ayuda para recuperar estas colonias revoltosas, insurgentes, ¿no? Que están abrazando los conceptos de la Revolución Francesa. No sé si quieras. Solo mencionar algo más. A ver, Raúl ha mencionado algo interesante. Estamos hablando de una Europa que una vez que Napoleón es vencido, quiere volver a poner las cosas como estaban antes de la Revolución Francesa y de que hubiera salido de sus límites con las guerras napoleónicas. Eso explica cuál es el carácter de la Santa Alianza. Ya lo dijo Raúl, en realidad es una Santa Alianza que es non santa en la medida en que no tenía nada que ver el catolicismo de uno con el protestantismo, luteranismo de la otra, con el ortodoxismo del otro. Pero lo que están en realidad persiguiendo es limpiar a Europa de todos estos aires revolucionarios. Lo interesante del sistema Metternich es que lleva a la práctica estas ideas, crea un sistema en el cual se arrogan el derecho de intervenir conjuntamente cuando vuelva a oler algo a liberalismo, a nacionalismo, a revolución. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata la Santa Alianza. Inclusive Francia misma, Gran Bretaña, ni se diga, tiene ciertas reservas con la Santa Alianza, ¿no? Participan en algunas de las 5 conferencias posteriores, en todas a Viena, pero no firman, vaya, no se hacen parte de la Santa Alianza porque también ven pues que es algo que hay que tomar con cierta distancia. Y yo creo que ahí está el genio, digamos, de Metternich, ¿no? Que se dio cuenta que es la Europa de la restauración finalmente, ¿no? De la restauración. Entonces había que limpiar todos estos aires liberales, democráticos, muy incipientes, ¿sí? Y lo que había que hacer era en conjunto restablecer la legitimidad de origen y de ejercicio en las monarquías que habían sido trastocadas por lo que había hecho Napoleón, ¿no? Al expandir la revolución fuera de Francia. Sí, aparte de las valiosas aportaciones de la doctora Cepeda y del doctor Villavicencio, simplemente, a ver, hay un hecho que no hemos mencionado, ¿sí? Que ese convulsionó hasta sus cimientos mientras están allá en Viena, ¿sí? Mientras están allá en Viena, ¿sí? A gusto, porque se decía, fue una reunión en que había unos poquitos que trabajaban y los más decían, el Congreso no avanza sino danza, ¿sí? Es decir, fiestas, teatros, óperas, banquetes,
toda la frivolidad del mundo, amoríos, tal, se pueden imaginar. O sea, el Congreso tuvo fama de frivolidad, pero muy propia de la Viena de... ¿Se oye o no se oye? Sí, sí, de la Viena de esa época. Pero en medio de eso, sí, resulta que a Napoleón lo habían mandado aquí a esta islita. ¿Sí? No confundan después con Santa Elena. Esta islita se llama Elba, ¿sí? Y en medio del Congreso regresa Napoleón a Francia y es aclamado. Y son los famosos 100 días. Entonces, bueno, ciertamente lo derrotan en Waterloo, ¿sí? Ya ciertamente, pero esto dijéramos, si ya estaban preocupados por la conservación, pues esto los exacerbó más, este pequeño detalle. Pues muy bien, voy a continuar, ¿sí? Bueno, en los distintos congresos, pues, como lo explicó la doctora Cepeda, pues sí, todo lo que sea o movimiento nacionalista o movimiento, ¿por qué? Pues porque el imperio austríaco es multiétnico, ¿sí? Y movimiento nacionalista, movimiento liberal, para ellos es Satanás, ¿sí? Entonces hay que aplazarlo. Y así vamos a llegar al Congreso de Verona, que es el más cercano a nuestra época. Este Congreso tiene lugar del 20 de octubre al 14 de diciembre de 1822. El Congreso de Verona fue el más importante y el último de la época de los congresos, solamente superado por el Congreso de Viena. Tuvo lugar en esa ciudad de la región de Véneto, ya dije las fechas, del 20 de octubre a diciembre del 22, y colocó en el centro de la diplomacia de las grandes potencias la situación de España peninsular, donde el rey Fernando, ¿sí? Según los participantes en Viena, Fernando VII había sido coaccionado desde marzo de 1820 a gobernar de acuerdo a la Constitución de Cádiz de 1812. Aquí estamos en un caso, en un claro, ¿sí? Que evidentemente a Metternich, a Alejandro, ¿sí? A los más fuertes defensores, bueno, pues, al rey lo han obligado. A ver, el rey VII ha pasado, y eso a la historiografía española misma, como el rey Felón, ¿sí? Rey Felón es que se desdecía, ¿sí? Es decir, rey que, que entraba cuando alguien no cumple un juramento, la palabra se me va, en perjurio, sí, en perjurio, sí, porque cuando el 7 de marzo de 1820, ¿sí? Ya vienen, primero se levantó Rafael de Riego, pero todas las otras de Zaragoza, de otras partes, se levantan contra él. Pues él dice, así con la misma, ¿qué diría yo? Frivolidad borbónica, presente hasta nuestros días, ¿sí? ¿Sí? Marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Son palabras textuales. Bueno, pues evidentemente que no le quedó otro recurso, pero evidentemente que no estaba convencido de esta situación. Bueno, pero volvamos a Verona. Asisten los cancilleres de Austria, Metternich, Rusia, Nesselrode, Prusia, Bernstorff, Francia, Chateaubriand. Gran Bretaña envió como representante, como observador al duque de Wellington, ¿sí? Porque estaba pasando por una serie, el secretario del Foreign Office, que era Castlereagh, ¿sí? Estaba pasando por una depresión muy fuerte, ¿sí? Y entonces, bueno, dijeron, pues, ¿cuál es el más conservador del ministerio? Pues el duque de Hierro. Y entonces, bueno, a él lo asiste. Ahora, de ahí salió algo que va a ser un fake news, como diríamos ahora. Sí, ahora diremos en términos actuales, ¿sí? ¿Cuál fue esa fake news? Bueno, la historiografía europea especializada de los siglos XX y XXI demostró que es falso que se hubiera escrito un tratado secreto de Verona, firmado el 22 de noviembre del 22, por los cuales las grandes potencias, Austria, Rusia y Prusia, encomendasen a Francia la intervención en España.
esto fue, ¿de dónde viene el fake news? Ahora lo vemos que, bueno, pues es por todo el sistema de, de, Redes sociales. ¿cómo? De redes sociales, sí, exactamente. Pero aquí, pues, ¿cuál era el órgano? Pues los periódicos. Y que fue obra, esta fake news, de los periódicos británicos, destacando el Morning Chronicle, ¿sí? Y así fue que con un texto falsificado fue conocido en Estados Unidos y en América Latina. Es decir, eh, eh, la historia de la es muy interesante porque esto es casi detectivesco y debo todo esto, toda esta información valiosísima a un artículo maravilloso que sacó otra de mis maestras, la doctora Rosario de la Torre, que es catedrática de la Universidad de Madrid, y que, bueno, se puso a hilvanar porque era falso, ¿sí? Y se puso a estudiar muchos documentos, muchos libros y todo eso, ¿sí? Porque hasta en España se creía que sí hubo eso. Bueno, la historia de la falsificación periodística comenzó en Londres, donde la actitud de las tres grandes potencias absolutistas, es decir, Rusia, Prusia y Austria, hacia España estaba causando preocupaciones en el gobierno liberal británico y en la prensa también liberal. Las notas diplomáticas de Austria, Prusia y Rusia, urgiendo al gobierno constitucional español a dar marcha atrás a sus medidas más revolucionarias y a obedecer a Fernando VII, provocaron una tremenda indignación popular en Gran Bretaña. En este marco surgió que Francia podría invadir a España con el patrocinio de las tres potencias absolutistas. Los periódicos británicos se pusieron a especular sobre lo que podría ocurrir. Entre los periódicos británicos destaca, ¿sí?, como ya expresé, el Morning Chronicle, que fue el más persistente en sus conjeturas diarias sobre los futuros acontecimientos. Durante abril y mayo del 23, ese periódico informó erróneamente, bueno, pues no solamente erróneamente, se fabricó una convención que informó erróneamente de una concentración enorme de tropas rusas reunidas de acuerdo al compromiso de Viena, lo cual era absolutamente falso. Entonces, esa concentración de tropas rusas estaba en Francia. Tomemos en cuenta, ¿sí?, que muy frecuentemente las relaciones internacionales, y la historia nos lo demuestra, que los aliados luego se pelean, ¿sí? Podemos, para un caso reciente, pues podemos ver que Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial y 3 años después, pues ya, es decir, este tipo de cosas pasa, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el fermento del asunto? Bueno, a ver, Gran Bretaña es una monarquía, pues la más avanzada. Si todavía no podemos decir que es plenamente constitucional, pues es una monarquía parlamentaria, como mínimo, ¿sí? Y en proceso pues de actualización, ¿sí? Y cuando Francia, después de Waterloo, es tomada por los vencedores de Napoleón, ¿sí? Eso va a provocar en Gran Bretaña una aguda rusofobia, ¿sí? Ojo con esto. Todo mundo cree que la rusofobia viene después de la revolución bolchevique. No. ¿Por qué? Porque los británicos, pues sí se sentían, bueno, pues eran la gran potencia y demás, se sentían muy avanzados económica y políticamente, es decir, pues la tierra de la revolución industrial y demás. Bueno, pero entonces, ¿cuál era el problema? Que a Rusia decían ellos, pues con cierto aire racista, por supuesto, pues que era pues sí, que era una potencia semiasiática, despótica, ¿sí? Atrasada, ¿sí? Entonces, esta rusofobia estaba presente. Es decir, esas fobias que no sabe uno cuándo son, pues, repelús o repulsión, ¿sí? Y hasta qué punto son, pues, temor. Y temor también de que ellos, los ingleses, es decir, los cosacos en París, ellos se alarman porque dicen esto, bueno, están muy cerca de Gran Bretaña. Bueno, por eso es que esta prensa está diciendo así, ¿ya? Bueno,
Durante abril y mayo del 23, ese periódico, el mismo, informó erróneamente de una ¿sí? Y afirmó Pero que además, perdón, además esos rumores llegan a Estados Unidos. ahí va, para Ok. eso iba. Lo que pasa es que si no, Bueno, pues ya voy a terminar. Bueno, ya afirmó la determinación del gobierno francés de intervenir en España. Nada más, nada más Francia. Una prueba equivalente a una certidumbre moral de la existencia de un entendimiento, un compromiso específico de cooperación y una organización del plan de expoliación. ¿Sí? El caso, ¿sí?, es que el 7 de abril de 23, un ejército francés de unos 90,000 hombres, llamado los 100,000 hijos de San Luis, atravesó Francia. Bueno, ya con esto voy a concluir. Cuando en el mes de mayo resultó evidente que no le estaba llegando a Francia ninguna ayuda militar desde el exterior, un no identificado corresponsal del citado periódico inglés envió muy oportunamente a la redacción de Londres un texto del supuesto Tratado Secreto de Verona, que el periódico publicó en inglés el 11 de junio. Y este fue el que se conoció en Estados Unidos y en México, ¿sí? Y de su influencia, en las raíces, de ahí venía, eso fue conocido pues inmediatamente en Estados Unidos, y su influencia y la interpretación que se hizo de esta noticia falsa, diciendo que era la Santa Alianza. Este es un asunto del que se ocupará la doctora Valeria Cepeda. entonces, la idea es, Europa está tratando de combatir los ideales que vienen de la revolución a través de la Santa Alianza, del sistema Metternich. Hay mucha diplomacia secreta, hay provocaciones, y aun cuando habían sido amigos algunos, empiezan las rencillas, ¿no? No va a haber una guerra como tal, porque estamos en la época armoniosa, ¿no? de Europa, va a tardar a que haya una guerra. Sin embargo, sí hay intrigas, hoy llamaríamos sospechosismo entre las propias potencias, que hay que recordar que Viena establece un sistema que llamamos la pentarquía, es decir, 5 naciones serán las grandes potencias y las que lleven los destinos internacionales: Prusia, Rusia, Austria, Francia y Gran Bretaña. Pero ya estaba del otro lado Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Porque no podemos dejar de lado justamente a nuestro vecino del norte. Y pensemos que los principios del siglo XIX en Estados Unidos serán testigos del gran expansionismo. O sea, una vez que más o menos se había consolidado, formalizado la creación de esta nueva nación bajo un modelo republicano y federal, pues ahora la idea es expandirse hacia el oeste, más allá de los montes Apalaches. Y este expansionismo estadounidense, pues sí, era visto de manera práctica, ambiciosa en términos comerciales, en términos de poder, pero también era considerada una solución a un problema intrínseco del vecino país del norte, que casi 30 años después de su creación generaba ya muchos conflictos. Y con eso me refiero a lo que los historiadores han llamado como la peculiar institución o the peculiar institution. En términos llanos, es la esclavitud. La idea de que a mayor territorio habría más posibilidad de que ya sea esclavistas o antiesclavistas conquistaran, pues eso generaba equilibrio, de alguna manera daba cabida para todos. Este expansionismo consideraban en ese momento, porque después fue arma de doble filo, que podía calmar este conflicto. Entonces, así se va marcando la pauta desde principios del siglo XIX en Estados Unidos de la construcción de una nación que, la verdad, durante 3/4 de este siglo XIX, pues era expansionista en el sentido territorial. Y que, por supuesto, su amenaza no es México. Su amenaza
son las potencias europeas, que también tienen intereses comerciales, sobre todo de bienes, de materias primas aquí en nuestro continente. Y prueba de este expansionismo, pues es la compra de Luisiana a Napoleón justo en 1803, luego la adquisición de Florida por medio del Tratado Adams-Onís a España, ¿sí? Y que va a ir, Luisiana, digo, no tengo un mapa, pero la verdad es que Luisiana es un territorio muy, muy grande, muy grande. No, no estoy hablando del estado, ¿no? Es realmente una cosa gigantesca. Además, aparte de eso, va a empezar a surgir un fervor nacionalista en Estados Unidos a partir de su guerra en 1812 con Gran Bretaña. ¿Sí? No voy a dar detalles de la guerra, pero sí como que se expande, ¿no? Se siente mucho porque ya finalmente esta intención o este problema o posibilidad latente de reconquista por parte de Gran Bretaña se acaba y Estados Unidos ya se consolida como una potencia regional, ¿ok? Entonces, eso influye en unos ánimos nacionalistas. Pero todo esto, todo este éxito, porque empieza a haber éxito comercial, este nacionalismo, lo que va a hacer al mismo tiempo, y por eso decía que es un arma de doble filo, es profundizar la división regional, ¿sí? Que no solo es, como nos lo han dicho, ¿no? El norte antiesclavista y el sur esclavista. Si bien esa puede ser una línea, ¿no? de división o de conflicto entre dos regiones, también es cierto que en Estados Unidos ya desde este momento se están enfrentando dos concepciones totalmente distintas de nación, de país, en términos políticos, económicos y, por supuesto, sociales. En realidad, si somos muy precisos, había tres regiones que buscaban cosas distintas. Una región agroexportadora, ¿no? Cuya sociedad aceptaba la esclavitud y donde la soberanía estatal era considerada ley suprema, que esa es la parte del sur. Otra más industrial, comercial, trabajo libre, que favorecía un Estado federal mucho más fuerte, más hacia el norte, noreste. Y luego en la parte del Midwest, digamos, que basaba su desarrollo pues en la producción y comercialización de agricultura y ganadería, que era como una especie de engranaje entre el norte y el sur. Entonces, ese expansionismo que sí a principios de siglo en Estados Unidos ayudó a conformar la unidad nacional, se va a convertir en un factor de división y eso sí va a afectar a México. Porque la entrada de nuevos estados, conforme iban expandiéndose, la entrada o la aceptación de nuevos estados de manera formal a la Unión Americana, ya va a representar un factor de discordia para los grupos sin disputa, sobre todo en el Congreso. ¿Por qué? Había esta idea de que en el Senado particularmente debía haber un equilibrio entre estados esclavistas y estados antiesclavistas como para que las decisiones fueran equilibradas. Pero claro, si estamos expandiéndonos y de ahí surgen estados, el problema no es si son esclavistas o no. Eso no está en duda, no se está debatiendo la esclavitud, sino cómo entran como parte de la nación, como antiesclavistas o como esclavistas. Y eso va a generar muchos conflictos y van a tener que hacer a lo largo, desde 1820 y hasta 1865, 60, perdón, una serie de equilibrios políticos para ir, ¿no? manejando este conflicto. Claro, ya sabemos que al final no se pudo superar y terminó pues en una guerra civil, pero ese es el Estados Unidos que tenemos. Y justo al final de nuestro proceso de independencia, lo que está pasando en Estados Unidos y que va a repercutir es que en 1819 se crea el estado de Missouri, ¿sí? Missouri, esclavista, por supuesto. Y entonces eso desequilibraría el Senado norteamericano. Entonces, pues, hubo toda una negociación intensa
para llegar a un compromiso que se llama el Compromiso de Missouri de 1820. Y a lo que llegaron fue lo siguiente. Bueno, está bien, pues que entre Missouri y afortunadamente, porque fue fortuito, Maine, que era parte de Massachusetts, originalmente quería separarse. Entonces dijeron, perfecto, pues Missouri entra como esclavista y Maine entra como antiesclavista. Y ya, listo, lo logramos. Pero además de eso pusieron una norma, una regla que va a causar muchos problemas, que es establecer una línea divisoria en el paralelo 36 grados 30, donde establecían que los estados que se anexaran al norte, ¿no? Se unieran al norte de esa línea, serían antiesclavistas y al sur esclavistas. Claro, imagínense después de conquistar toda la parte que le ganaran a México, cómo divides, quién queda en ventaja, quién queda en desventaja, y eso generará más problemas. Pero por el momento, eso mantuvo, digamos, el equilibrio. Y no hay que perder de vista esto porque va a afectar, por supuesto, a México. Pero, como bien decía Raúl, si bien la tensión estaba en el expansionismo hacia el Pacífico, hacia el oeste, después de los Montes Apalaches, la verdad es que es cierto que, aunque la verdad es que Estados Unidos todavía es muy aislacionista, muy nacionalista, está viendo hacia adentro, pero sí ya se empiezan a preocupar de los asuntos europeos. Es evidente que la Santa Alianza pues está, y el sistema Metternich está en contra de lo que es en esencia Estados Unidos. Estados Unidos se formó en contra de la monarquía y el autoritarismo, y estos monarcas de Europa pues lo que quieren es afianzarlo. Entonces ahí empieza una batalla que obviamente pues afectará en cuanto al reconocimiento de un México que va a surgir republicano y federal. Entonces, además de considerar lo anterior, el presidente James Monroe, que está en este momento, ¿no? Llega en 1817 a la presidencia en su primer periodo. James Monroe recibe o conoce de este fake news, de la idea de que Francia quiere invadir Cuba, quiere tomar Cuba. O sea, lo que a ellos les importa no es allá, sino aquí. Cuba la tengo enfrente. Entonces resulta que Francia quiere invadir Cuba y además Gran Bretaña, así como que le da el codazo y le dice, oye, vamos a juntarnos, ¿no? Porque fíjate que Francia quiere invadir Cuba. O sea, por eso les digo que hay, aunque cooperan, pero luego no coopero. Y la verdad es que Estados Unidos siempre se postuló como no me voy a inmiscuir en los problemas europeos, porque si no me van a arrastrar algo que yo no puedo controlar. Y va a ser así hasta principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Entonces, ante esto y como para poner de manifiesto el nacionalismo y que iban a defender los principios democráticos y republicanos, el presidente James Monroe, en su mensaje anual al Congreso de 1823, va a pronunciar un discurso que hoy conocemos como la Doctrina Monroe. ¿Sí? Y esa Doctrina Monroe establece varias cosas, pero destaco tres. Uno, que cualquier intervención en la política de América, y ahí queda vago si está hablando del continente o de América como ellos, ¿no? ¿Sí? Por parte de las potencias europeas se considerará un acto hostil para Estados Unidos. Pero dicen, no vamos a intervenir en las que ya son colonias o que están reconocidas como colonias, pero en los territorios independientes el tratamiento será distinto. Ese es un apoyo tácito, ¿no?, a las independencias de los países latinoamericanos, y además con todas las ganas de que el formato sea republicano. Sí. Los Estados Unidos no quieren monarquías de este lado, por eso no reconocen a Agustín de Iturbide, ¿no? Porque no quieren monarquías. Ellos se crearon en contra de una monarquía. Es decir, estamos en Estados Unidos ahorita ante la concepción del nuevo mundo versus el viejo mundo que es Europa,
¿sí? Entonces, esta pentarquía se mostraba amenazante ante la defensa de lo que eh, de lo que los europeos consideraban como gobiernos monárquicos y autoritarios. Y por último, en 1824, que es muy importante, es un año electoral en Estados Unidos. Y los años electorales, lo sabemos bien, hacen muy compleja la relación bilateral, ¿sí? Porque además es un año, o sea, claro, la elección se hace en noviembre, pero pues lleva desde un año atrás, desde el 23, realmente con una reconfiguración de los partidos tradicionales o de inicio. Y entonces vamos a ver una división de un grupo que va a apoyar al siguiente presidente, que será John Quincy Adams, que van a crear el partido Whig, que va a durar muchos años, que son los republicanos, ¿no? Que buscan un gobierno federal robusto, un desarrollo industrial, un comercio y mucho menos ávidos de la expansión territorial. Frente a otro grupo, que es el de Andrew Jackson, ¿no? Que va a derivar en la creación del Partido Demócrata, ¿sí? Ese Partido Demócrata que conjuntaba una colectividad de visiones, pero favorecían una sociedad agraria, como la había establecido Jefferson, y por lo tanto el expansionismo. Y temían mucho la concentración del poder político y económico local. Entonces, ¿qué estamos? Estamos ante un Estados Unidos donde empieza la profunda división regional, pero al mismo tiempo un Estados Unidos que tiene que salir al frente para evitar la amenaza europea. Y esto se va a consolidar en lo que posteriormente se va a llamar el famoso destino manifiesto, ¿sí? Y que aquí vamos a entender por ejemplo, el involucramiento de nuestro primer embajador estadounidense en México, Joel R. Poinsett, porque la idea de Estados Unidos viene basada en lo que conocemos como el destino manifiesto o el Manifest Destiny, que lo resumo en tres cosas. La virtud de las instituciones y ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, el republicanismo federal es virtuoso. La misión para extender dichas instituciones en el mundo, es decir, en México, y el designio de Dios, como pueblo elegido, de encomendar a Estados Unidos esta misión, expansionismo político y territorial. Entonces, eso es Europa, eso es Estados Unidos, ¿y qué es lo que pasa en México? Muy bien. Lo que aquí hemos pretendido explicar a ustedes es que la Constitución de 1824, que establecerá a México como una república de modo federal, responde, por supuesto, a la situación interna del país, pero los constituyentes del 23 y 24 tuvieron que estar volteando afuera de México para también tratar de atajar estas problemáticas. Una Europa que se está restaurando, en España, que los 100,000 hijos de San Luis falsamente pensado que había sido una iniciativa de la Santa Alianza, como ya explicó el doctor Figueroa, y que fue una fake news, que en realidad fue un asunto de familia, ¿no? Sí, El de los Borbón de Borbones. Francia quería ayudarle a su primo Fernando VII para restablecerse de forma absoluta en España, pero acá en América lo que se piensa es que la Santa Alianza es la que ha ayudado a ese restablecimiento de Fernando VII en España. ¿Y eso qué significaba? Pues ¿quién nos garantiza que la Santa Alianza no va a ayudarle a España ahora a recuperar sus territorios en América que acaban de alcanzar sus independencias? En buena medida, la doctrina Monroe también responde a esa amenaza, ¿no? Es lo que empuja también al gobierno estadounidense a exponer que van a tomar distancia de Europa, pero que van a entender como una agresión a los Estados Unidos cualquier intento de injerencia europea en el continente. Entonces, por un lado está eso, están estas profundas divisiones que ya se presentan al interior del Estado de Estados Unidos, pero también está esta visión del expansionismo territorial, ¿de acuerdo? La visión de que el país debe llegar de océano a océano irremediablemente, los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está estorbando ahí? Pues el territorio primero novohispano y después mexicano. Es por esto y por esta idea de que América debe ser además un continente por naturaleza republicano, que existen reticencias en Washington de reconocer a México, porque como ustedes saben, México se independiza con una forma monárquica, que es la de Agustín de Iturbide. Entonces, Joel Roberts Poinsett, como acaba de decir Valeria, primero es enviado en una misión informal
no como representante, aunque él usó ese doble discurso de que venía representando, como un agente informal para informar a Washington cuál es la situación de México y cómo está funcionando esa monarquía de Iturbide, ¿de acuerdo? Para saber, la independencia, digamos, ya se había reconocido, pero no se habían establecido relaciones diplomáticas, no había representantes oficiales ni en la capital del Imperio Mexicano, ni en Washington. Entonces, No, sí, en bueno, Sosaya que llegó, pero fue una muy breve presencia, ¿no? Y fue muy maltratado. Y fue muy maltratado, o sea, no se estableció la relación, es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué está pasando en México? Bueno, como sabemos, México adquiere la independencia, es Iturbide el que se las arregla para hacerse nombrar emperador, monarca mexicano, alejado de los principios que había establecido el Plan de Iguala, que eran estos de una independencia con una monarquía constitucional e invitando a uno de los miembros de la dinastía española, de la Casa Real Española, a venir. ¿No? Ya en los tratados de Córdoba eso se elimina, la condición de que sea un miembro de Casa Real, sino que sean las Cortes del Imperio Mexicano quienes designen a quien ellos entiendan conveniente, y por eso es que Iturbide logra ser aclamado popularmente, ¿no? Y digo popularmente, hago estas comillas, porque pues naturalmente quien había soliviantado al populacho para aclamarlo ahí en el Palacio de Iturbide, que como ustedes saben está en la calle de Madero, ¿no? Pasandito los azulejos yendo del eje central hacia el Zócalo, pues ahí fue aclamado popularmente, soliviantado por los miembros del ejército trigarante. Iturbide hace un papel muy malo en realidad como jefe de Estado. Eso es lo que tenemos que entender. Su gobierno, como dijo Valeria al principio, es realmente efímero y se enfrenta a un montón de problemáticas, pero yo quiero destacar sobre todo tres que van a ayudar también a entender por qué se establece una constitución de corte federal, una república federal. El primero, y que es algo que va a atravesar el siglo XIX hasta ya finales del siglo XIX, es la cuestión económica. ¿Sí? El país se enfrenta a una bancarrota hacendaria, aunque es un nuevo país, después de 11 años de guerra civil, quizá menos de guerra fuerte, pues como sabemos el escenario más importante de las batallas de la primera insurgencia, la popular, había sido el centro occidente, el Bajío, ¿no? Una zona de mucha producción, de mucha agricultura y también de mucho comercio, ¿no? Minería, por supuesto. Entonces esto se había detenido. El país se encuentra con las arcas vacías e Iturbide pues tiene que hacer lo que muchos otros gobiernos hacen o lo que todos los gobiernos hacen, ¿no? Pedir dinero. En primera, ¿qué hace un gobierno cuando necesita dinero? Impuestos, ¿no? Como todos sabemos, entonces pone impuestos. No fue Santana el primero en imponer algunos gravámenes muy ridículos, raros, pero pues él necesita dinero para mantenerse, para que el gobierno funcione, para la burocracia y por supuesto para el ejército. Otra cosa importante que hay que entender es que durante el gobierno de Iturbide, será hasta 1836 cuando España reconozca la independencia de México, entonces hay un temor latente de que España vaya a intentar recuperar los territorios americanos. Luego entonces, ¿qué es necesario para defender la independencia? Un buen ejército. Entonces, lo poco que se tiene, desde ahí hasta buena parte del siglo XIX, se va a gastar en las Fuerzas Armadas. Pero cuando llegó su momento de brillar, pues no, bueno, con Barradas sí en el 29, un poco también en el 36 con los franceses. ¿Sí? A eso quería decir. A ver, la doctora Cepeda explicó muy bien el contenido doctrinal de la doctrina Monroe, las causas internas de Estados Unidos, que se basaron en que sí creían que era la Santa Alianza. Ahora bien, si vemos, el doctor Villavicencio mencionó, ¿sí?, dos hechos concretos: la invasión de Barradas de 1829 y la Primera Guerra con Francia, ¿sí?, de 1938, sí, 1937-38, sí. Bien, Estados Unidos nos apoyó en estas, entonces, No, es América para los americanos. Allá. allá, No, allá, allá. sí, para a los americanos. Es que están tan ocupados con su problema interno, por eso es importante saber la división regional, ¿no? Que ahorita el hambre por México no es tanta. No es que no estuviera, estaba latente. Pero la mecha que va a prender eso es Texas. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí sí ya, vamos por todo eso, ese 52% del territorio. Pero claro que Estados Unidos utiliza su conveniencia, ¿no?
es muy pragmático en eso, es nativista hicimos un artículo justo sobre eso, es nativista en el sentido de, pues yo para qué me voy a meter si hay la posibilidad de que España intervenga, porque el rumor y lo que dice el doctor Villavicencio es que España había ido a la Santa Alianza a decir, porfa, sí, venga, ayúdenme con ejército y vamos a México a recuperar, bueno, a la Nueva España a recuperar territorio. Y eso no fue. No pasó, o sea, no pasó. Al final le dijeron, no, yo no voy a gastar mi lana ni nada, pero eso lo sabemos nosotros, porque claro, hablamos a la distancia, pero en ese momento era real o muy posible que entre Austria, entre España, la propia incluso Francia, por ser primos, etcétera, ¿sí? Y hasta Rusia pudieran enviar barcos para invadir la reciente creado México, Imperio Mexicano y luego República. Y claro, ¿qué hacíamos en bancarrota? Y Estados Unidos tampoco, no era el líder militar que era ahorita, era una porquería. Tampoco tenía un ejército, ¿sí? Es una nación que empieza, ¿ok? Entonces, pues tampoco me voy a meter, perdón. Sí, no, muy bien. Entonces, bueno, el primero de los asuntos que quiero destacar del gobierno de Iturbide es esta falta de dinero que todos los demás gobiernos se enfrentarán. Hay una pugna interna desde la consumación de la independencia entre los civiles y los militares, ¿no? ¿Qué lugar van a tener los militares, que obviamente en los 11 años anteriores han cobrado una gran importancia, y que se entienden a sí mismos como los que consumaron la independencia, ¿no? El ejército trigarante fue el que desató el nudo realmente, y ahorita les voy a hablar sobre esta actitud de Iturbide bastante, un poco arrogante, digamos, ¿no? Y la tercera, que quizá es la determinante para que el gobierno de Iturbide fracase, es esta pugna que hay, primero con la Junta Provisional Gubernativa, después él como jefe, como miembro de la regencia, cabeza de la regencia, y después con el Congreso que se establece. Recordemos que la promesa de Iguala era una monarquía moderada por una constitución, entonces había que hacer un Congreso para que redactara esa constitución. Los miembros del Congreso decían a Iturbide que tendrían que ellos elaborar la constitución sin ningún tipo de injerencia de Iturbide, y él decía que no, que en realidad él, al haber elaborado el plan de Iguala y haber conseguido la independencia, se podría entender que la nación hablaba, él hablaba en nombre de la nación hablaba por medio suyo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a disputar la cuestión de la soberanía, pues naturalmente los diputados constituyentes van a reclamar esa soberanía para ellos, es decir, a nosotros nos eligieron justamente para constituir a la nación. Entonces, tan es nuestra la soberanía que podríamos desconocer Iguala. ¿Sí? Que podríamos ir por otro camino. Claro. Y Iturbide les dice, no, yo desaté el nudo, yo hice el plan de Iguala que le dio vida al Congreso, por medio mío habla la nación. Entonces esta pugna, que nos puede parecer muy boba, si ustedes quieren, va a ser una pugna, exactamente, va a ser una pugna fundamental para entender los problemas. Iturbide, un poco bueno, iba a decir paranoico, pero al final no, despliega toda una política, toda una, sí, formula y opera junto con el ejército, despliega mucha inteligencia en el país y sobre todo con miembros del Congreso que él sospecha que están conspirando en contra suyo. Entonces infiltran a varios grupos y resultó que no era paranoia, resultó que sí estaban conspirando en contra de él. Entonces lo que hace Iturbide es disolver el Congreso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No, de parte de la sociedad, pero también de muchas de las provincias que formaban parte del Imperio Mexicano frente a la disolución del Congreso por parte de Iturbide, es un tirano. Ya no hay representación nuestra dentro de ese Congreso, y entonces no reconocemos a Iturbide como el monarca que se había comprometido y que el plan de Iguala, recordemos que el plan de Iguala es lo que da vida, digamos, a este momento. Se había comprometido a hacer una independencia, una monarquía moderada, está violando los propios principios que le dieron lugar a su gobierno, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues que efectivamente va a haber varias conspiraciones. El gobierno de Iturbide finalmente terminará por medio de las Casamata y Veracruz, que son dos levantamientos, que va a estar ahí Santa Ana, pero lo que aquí quiero destacar es que esta actitud de Iturbide, paranoica, pero al final no, fue realista porque, insisto, tuvo las pruebas y no solo disolvió el Congreso, metió a la cárcel a algunos miembros del Congreso, va a coincidir con esta visita informal de Poinsett.
que viene a dar nota al gobierno de Washington de cómo está funcionando la monarquía de Iturbide. Entonces, imagínense, si Poinsett, que era un férreo defensor del republicanismo, era defensor de estas independencias hispanoamericanas, cuando finalmente llega a la capital y un par de días después Iturbide disuelve el Congreso, pues obviamente le dio toda la razón para reportar a Washington que era lo peor de todo, que era un tirano, que México no debía ser más una monarquía, que todos los problemas del país se resolverían con una república, ¿sí? Estableciendo una república. Entonces, ya cuando se crea la caída de Iturbide, etcétera, y cuando ya se hace la convocatoria a este nuevo Congreso, lo que va a estar ahí en juego es, primero, tratar de aminorar las inconformidades de las distintas regiones que tras la actuación de Iturbide están sumamente inconformes. Jalisco, por ejemplo, junto con Sinaloa, Zacatecas, amenazan con declarar, de hecho no amenazan, Jalisco se declara soberano, ¿no? Entonces ya no nos une nada, pues entonces el temor para muchos políticos en la capital es que suceda con lo que había sido el virreinato de la Nueva España lo mismo que sucedió en Sudamérica, que los virreinatos se hicieran varias repúblicas. Sobre todo en Centroamérica. Y sobre todo en Centroamérica, exacto. Y la provincia, todo lo de Buenos Aires, toda la zona ahí Que como sabemos, consiguieron sus independencias, pero son repúblicas divididas. Quiero decir, se hicieron varias todo repúblicas. lo que era el virreinato del Río de la Plata, pues ahora está dividido en varios países justo por eso. Exactamente, y Centroamérica y el Mm. Perú. Entonces, este es un temor importantísimo. Muchas de las provincias lo que hacen es, en estas discusiones, condicionar su participación en el acuerdo político a que se instituya una república, pero de tipo federal. Y eso es lo no centralista. Y aquí quiero hacer solo un énfasis. Es muy común, y ha sido, tradicionalmente fue muy común, sobre todo con los colegas ius historiadores, como se hacen llamar los historiadores del derecho, pues ius historiadores. Y no es de ninguna manera una crítica, es un comentario. Lo que quiero decir es que en estas celebraciones, como este bicentenario de la Constitución, se hace mucho hincapié en las cuestiones doctrinales, ¿no? ¿De dónde viene jurídicamente? ¿De dónde bebieron los constituyentes? ¿Cuáles son las teorías que pusieron en práctica? Y durante buena parte del siglo XX se decía que la Constitución del 24 era una copia de la estadounidense y punto. ¿No? Y que el federalismo en realidad venía de los Estados Unidos. El federalismo hunde sus raíces desde mucho tiempo más atrás, desde situaciones internas como esta autonomía que de facto practicaban las provincias y que cuando Iturbide actúa como actuó, entienden que esa autonomía está en riesgo. Entonces, si hay algo que atraviesa la historia de México y sobre todo en el siglo XIX, no, y me atrevo a decir hasta ahora, son estos poderes locales, estas dinámicas locales, regionales que funcionan según sus propias maneras y en el centro pueden decir lo que ustedes quieran y hacer las políticas que quieran. Claro, eso se ha minorado, pero sigue habiendo dinámicas que son muy difíciles de romper. Imaginen en ese momento. En un país enorme. En un país gigante, ¿no? En muchos aspectos no tan bien conocido. Entonces, lo que va a estar en el fondo, en el meollo del asunto, va a ser una federación, de verdad necesitamos una federación. Ojo, la Santa Alianza a lo mejor viene por nosotros, ojo, Estados Unidos quiere nuestro territorio, y lo que dijo el padre Mier, Servando Teresa de Mier, es, cuidado que la federación lo que hace es desunir lo que ya está unido, ¿no? Entonces, él dice en las profecías de la federación, que es una de sus participaciones en el constituyente, él dice esta frase que a mí me gusta mucho, dice, ¿qué demonios es eso de república federada? ¿No? ¿Cómo está eso que la soberanía se puede dividir? ¿No? Yo les digo, tráiganme a 100 hombres, y dice, no de los campos, no del populacho, tráiganme a 100 hombres aquí de estas galerías que están vociferando, y me corto el pescuezo si alguien atina a decir qué diablos es república federal, ¿no? No estamos listos para ello, ¿no? Ni ¿Qué Estados animales? ¿Qué tipo de Unidos, animales? Ni Estados Unidos estaba listo. Es lo que yo les decía. Los propios estadounidenses estaban en qué tanto poder debe tener un gobierno federal o los estados. O sea, estamos en un momento, o sea, de construcción de este nuevo modelo político a manera de constitución, republicano, federal, etcétera. Pero además Poinsett, ¿sí? Además Poinsett, viendo el escenario, porque era un tipo perverso, un operador y muy brillante, lo que hace es crear una logia masónica, la logia yorquina, ¿sí? Que desde el 22, o sea, durante 2 años, empieza a penetrar a ciertos círculos para convencer, uno, de que lo mejor es una república,
pero también avalar la parte federal, ¿sí? Y en realidad, como dice Víctor, los estudiosos jurisconsultos o historiadores han coincidido en que, analizando bien la Constitución del 24, se parece más a la Constitución de Cádiz de 1812, la española en contra de Napoleón, que a la estadounidense. Y a Poinsett le parece bien, porque Poinsett lo que quiere es que no sea una monarquía y que sea independiente y de manera que pueda influir. Y tan va a influir Poinsett que después lo van a correr, Y- ¿no? Persona non grata. Y si Y lo corre nada menos que su gran cuatachón, Guerrero. que es Vicente Guerrero. Ahora, y Pero, también- pero es que ahí ya, en ese momento, Ya es otra sí, cosa. sí, no, pero ya es que los años cambian. En ese momento, la repulsa de Poinsett ya no es, hasta hay yorquinos, ¿sí? Sí, Que ya no lo quieren. No se diga los, sí, sí. O sea, él, sí. si lo hubieran hecho emperador de México, yo creo que lo acepta. Ahora, hay algo también Se que le quiero decir. se le hubiera quitado su republicanismo. Sí. También yo creo, o sea, Poinsett, desde esa primera misión informal, porque después ya se establecerán Sí, relaciones sí. diplomáticas formales y será Hasta el enviado, y 25, será hasta el 25 se llegará a México como ya enviado oficial del gobierno estadounidense. Poinsett, de esa primera misión diplomática, también tenía la intención, y eso parece ser que fue el presidente, de ofrecer la posibilidad de comprar el territorio de la península de Baja California, la parte, digamos, la mitad norte de Sonora, la mitad norte de Chihuahua y Texas. Ya todo. Es decir, lo que quiero llegar es que desde los meros primeros contactos diplomáticos entre Estados Unidos y México ya se ofrece, ya se habla de, oigan, ¿y qué tal con ese territorio suyo? ¿Cómo le hacemos para quedarnos? Porque además no hay nada. Con argumentos tan, eh, con argumentos tan Ridículos. ridículos, sí, como que Texas estaba muy Que lejos la de la Ciudad de capital, México. que la Sí, capital les va a quedar más cerca si nos lo dan a nosotros. como si otras regiones de Estados Unidos no estuvieran muy lejos de Washington, sí, pero ese es doble rasero. Ellos sí, nosotros no. Nosotros ¿sí? no. Ahora, lo que hemos querido aquí decir es que responde mucho esta discusión de la Constitución del 24 y este bicentenario que se ha celebrado a lo largo de todo este año. Hace falta muchas veces encuadrarlo correctamente, quiero decir, ¿no? Porque ya sea que como también solemos hacer los historiadores mexicanos, no solo los historiadores, sino en general los historiadores, es mirarnos el ombligo. Entonces decir, la Constitución del 24 es un resultado interno, solamente influencia estadounidense y nada más. No, no, no. Estos constituyentes tuvieron que vérselas primero con el pasado inmediato interno, que es lo que había hecho Iturbide, ¿no? Que había quedado al final de facto gobernando como un monarca absoluto, Sí. cuando la promesa de Iguala había sido todo lo contrario. Segundo, Estados Unidos, que ya ha dejado claro que tiene visión expansionista sobre el territorio de México. Tercero, las provincias mexicanas están inconformes por lo que hizo Iturbide y entonces algunas se quieren federar, quieren desconocer su compromiso, porque ya no hay cuando cae el imperio, su compromiso con México. Cuarto, en Europa a lo mejor apoyan a España para que recupere estos territorios. Entonces, a lo que queremos llegar es que estos pobres constituyentes tienen que tener un ojo al gato y otro al garabato. Es decir, no solo el establecimiento del federalismo responde a las circunstancias internas, en muchos sí, pero también por otro lado se llegó a pensar que una federación y que estas regiones, estos estados, estoy pensando en el clásico, ¿no? Que es Zacatecas, un estado bien administrado, con dinero, etcétera, pues darle cierta autonomía interna iba a ayudar a una posible necesaria defensa del territorio, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. El otro elemento que es muy interesante de discutir en el constituyente del 23-24 es esta idea de la doble soberanía, ¿no? ¿Cómo demonios? ¿Se divide la soberanía? ¿Se puede dividir? Bueno, sí, ahora mismo está dividida, ¿no? Entre estatal y nacional, pero en ese momento es una discusión. Pero en el mundo. Exactamente, nos puede parecer vana ahora, pero en ese momento, ¿cómo salvar las contradicciones jurídicas que una doble soberanía supone? Y es lo que dice también Mier, ¿a quién respondemos cuando somos constituyentes? ¿A la región que nos votó
o ya somos parte de toda la soberanía nacional y entonces tenemos derecho a opinar y a legislar sobre cualquier materia, no exclusivamente que toque a la región y a las personas que nos votaron. Tenemos ¿cómo se llama? Voto. Censitario. No, perdón, no, es este mandato obligatorio, es decir, que solo podemos votar en el sentido en lo que nos han dicho nuestros votantes, nuestros electores, o ya adentro la soberanía nacional es total y entonces aquí sí podemos decidir el futuro de todo el país. Pero esto está en contradicción con las mismas dinámicas locales que son las que estestán imponiendo. Creo yo, y ya con esto acabo yo lo mío, bueno, quiero decir esta participación, en que el federalismo al final, tenemos que ser honestos, no resolvió las problemáticas que pretendía resolver. No en ese momento. Provisionalmente. Provisionalmente, sí. Y no, porque no fue, creo, ni enteramente discutido, No. ni enteramente entendido. No. Y no había tiempo por estas circunstancias. Si no eran federales y se hacía algo centralista, nos íbamos a atomizar totalmente. Y Mier, pues sí, tenía toda la razón, pero había que hacer algo, porque lo más importante era que las regiones mantuvieran la autonomía, que es lo que se buscaba en Cádiz, ¿sí? Y que también es el ejemplo de Estados Unidos. No, pero Cádiz era un modelo muy centralista. Sí, centralizado, pero había representación, ¿no? Representación, sí, para las diputaciones provinciales. Sí. Los aliados mexicanos, o bueno, novohispanos, fueron a Cádiz, era para conseguir esa autonomía y que ya no fuéramos colonia. Entonces, todo eso está en el ambiente. Sí, mira, creo que aquí sí hay una pequeña confusión. En Cádiz no está muy claro. Donde sí está muy claro es en 1820. ¿Sí? En la del 12 no está muy claro, ¿sí? Porque también ellos saben que aquí hay una guerra, hay una guerra. Del 20. Sí, pero en 1820, ¿sí? Que va una representación más nutrida, más ilustrada, ¿sí? Va Anamán, va Zavala, van Cañedo, en fin, gente más, ahí sí ya van claros con la idea, Sí. ¿sí? En la del 20. Ahora, tampoco es muy atendida los diputados novohispanos en el 2021 también son muy No, pero eso no les quita que fueran no, claro, son muy ilustrados, son pero personas, no les hacen caso. pero no les hacen caso. O sea, vienen con estas ideas, inclusive de proponer las tres. Por supuesto. Y además otra cosa también, que para quitar también un poco el carácter, pues localista que siempre lo hemos visto, ¿sí? Que, a ver, no estoy seguro si la doctora Cepeda tiene mayor información, ya me dirá, ¿sí? No, o nos los expondrá, pero de lo que sí he investigado yo meticulosamente es que mientras esté el Congreso desde que se instaura en noviembre del 23, ¿sí? Hasta la proclamación, es seguida atentamente por la clase política británica. La clase política británica está al pendiente. Por ejemplo, sí les asusta, ¿sí? Que el primer artículo de la Constitución diga que la Constitución, la religión católica, apostólica y romana será la única y demás y todo eso. Y se está negociando el reconocimiento allá, se está negociando. Está Michelena, que se apoya en Rocafuerte, que después entra Gorostiza, están negociando allá. Y hay un parrafito, ¿sí? Un parrafito que sí me gustaría leerlo, para que vean que esto que parece, pues, no sé, ahora nos puede parecer baladí, para los ingleses era muy importante, ¿sí? La siguen completamente allá. Y una persona importantísima que es Canning, ¿sí? Canning es un sui generis, porque es un hombre ajeno a toda esta aristocracia terrateniente. Es el primer ministro. No, es el secretario del Foreign Office. Secretario de Foreign Office. Sí. George Canning. ¿Por qué es ajeno? Bueno, es producto de un matrimonio muy mal visto, porque su padre, pues sí que era noble y demás, se casó con una actriz que para entonces la farándula era, pues sí, poco digna. De la vida alegre. Ajá, sí, bueno, y fue alegre la dama. ¿Sí? Y bueno, pero
tuvo la fortuna, Canning, de que es educado por sus tíos. Al año se le muere el papá, ¿sí? Entonces, los tíos paternos sí lo ayudan a formarse en Eton, en Cambridge y demás, ¿sí? Pero dijéramos, él no embona al 100% con esta aristocracia terrateniente. Él está más al pendiente de los grupos emergentes. ¿Cuáles son los grupos emergentes? Pues los del Triángulo, Manchester, Liverpool, es decir, los grandes, la cuna de la revolución industrial la y industria. demás. Entonces, hay ese asunto, ¿sí? Tiene que, lo llama, cuando está haciendo la negociación, lo llama Canning, llama a Michelena y le dice, y le preguntó, así tal cual, si los ingleses que murieran en territorio de la República podrían gozar del derecho de ser enterrados con toda la decencia y respeto que se acostumbra a los países donde no residen individuos de diferentes opiniones religiosas. Michelena le informó las medidas que había tomado el gobierno mexicano para, para que se formaran cementerios especiales, ¿sí? También le aseguró que podrían practicar el culto anglicano en forma privada. Es decir, esto es, Flexibilidad, claro, negociación. por supuesto. O sea, si queremos inversiones, ¿sí? Tenemos que crear la capilla que todavía existe. Si alguien es curioso y recorre esta ciudad, ¿sí? Por favor, yo siempre les digo que se muevan por la ciudad, ¿sí? Si alguien es curioso exactamente en la esquina de San Cosme, pero no se vayan por el circuito, sino por arriba, ¿sí? Por arriba, ¿sí? Por arriba, por donde está una famosa birrería, famosa. Sí. Una La famosa, Polar. ¿eh? La La Polar. Polar, sí, pero no se queden en la Polar. Ya Okay. me- Pero sí, síganse para No me adelante. balcone. Ahí está una capilla, Ok. ¿sí? Que fue la primera capilla anglicana. Y esa capilla, todo lo que está abajo, El ahí cementerio. estaba el cementerio Ok. inglés, en que no solamente fueron enterrados ingleses, no solamente, sino que todo lo que considera suicidas, apóstatas, ¿sí? Gómez Pedraza, ¿sí? Yo no sé qué, no sé, causa, motivo, razón, no lo sé, ¿sí? El caso es que Gómez Pedraza fue enterrado ahí, ¿sí? Manuel Gómez Pedraza no recibió un, Santo Sepulcro. pues sí, es santo porque es otra forma de cristianismo, ¿sí? Bueno, pero no fue enterrado en los cementerios, porque recordemos que los cementerios o camposantos los administraba la La iglesia, iglesia hasta Juárez. ¿sí? Bueno. Entonces, como verán, podríamos seguir aquí muchísimo, pero creo que podemos dar pie, si tienen alguna duda, alguna pregunta en particular, alguno de nosotros, pues con mucho gusto la podríamos contestar. La verdad es que teníamos mucho más cosas, pero es que iba a ser imposible, ¿no? Ahora, dirán ustedes, que se pelean, no los queremos mucho, ¿sí? Pero así somos de apasionados. Nos apasionan. Somos de apasionados en estos asuntos que cada quien parece que nos arrebatamos la palabra y demás. Bueno, sí, es parte de la pasión, ¿sí? Y si la pasión, pues no venía muy bien. ¿Qué prefieren? ¿Así un grupo apasionado o un grupo que los esté durmiendo de cosas tan aburridas, están hablando estos señores y demás? ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? Pregunta, sí, a ver, señor Morfín. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres por la conversación, porque si nos podríamos quedar aquí un par más de horas y esto da para más. Y con la esperanza de leer el artículo sobre la intervención de Poinsett en la elaboración de 1824, ojalá y pronto lo escribieran y lo compartieran con nosotros, que me parece una historia muy, muy interesante. La pregunta que, como le dije al doctor Figueroa, a mi profesor, si me iba a animar a hacer hoy, después de lo que escuchamos ayer en la presentación del libro del doctor Villavicencio, que va muy encadenado, en mi parecer, es la siguiente. Creo que hay un elemento que con todos los debates constitucionales en Estados Unidos, en la Convención de Filadelfia, sí resolvió y que me ha interesado mucho en lo particular por ciertas investigaciones que he hecho, que es que el federalista
toda esta recopilación de textos de intercambio pudo lograr un elemento muy importante en la Constitución de los Estados Unidos en el debate entre federalistas y antifederalistas, que es la cuestión de la legitimidad. A su manera y muy provisionalmente quizá porque pues, en 1865 va a venir una guerra, logran resolver esta cuestión de quién puede hablar por el pueblo. Y así es como comienza el Acta de Independencia norteamericana, ¿no? We the people. El federalista sí logra hacer para ese campo, para esa visión jurídica y establecer un sistema de una república federal, una legitimidad que el otro bando no logró. En su opinión de ustedes como historiadores, no como lo que dicen los juristas, pero ¿cómo ven ustedes esa disputa de la legitimidad en torno a la Constitución del 24? ¿Y cómo es que logra el bando federalista poder decir nosotros estamos hablando, como lo pretendió Iturbide, por el pueblo, por esa soberanía y podemos darle esta carta magna al país? Bueno, creo que, a ver, escuchamos. Creo que, ¿se oye o no se oye? A ver, ¿por qué? ¿Con cuál se oye? Con este. Bueno, a ver, creo que también ya lo pergeñamos el doctor Villavicencio y demás. A ver, yo sí creo, sí, que como una solución temporal, ¿sí? Y también lo dice pues la doctora Vázquez y demás, como una solución temporal. Ya hablamos de Zacatecas, ya hablaron de Yucatán, de Jalisco, ¿sí? Dijéramos, temporalmente, ¿sí? Ese, ese federalismo, ¿sí? Funcionó para que no nos pasara. El caso más grave fue el de Centroamérica, ¿sí? De una capitanía, que ni siquiera era virreinato, de una capitanía general, ¿sí? Surgieron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 5, ¿sí? Panamá siguió siendo parte de Colombia. Para que no nos pasara eso, ¿sí? Este sistema federal, pues permitió, ¿sí? Si bien va a fracasar, pero finalmente, pues esto fracasa hasta 1835, ¿sí? Es decir, fracasa en ese momento, sí, fue efímero, pero por lo pronto, sí, va a seguir siendo, habiendo un problema el caso Yucatán. Será muy constante el caso Yucatán, las distintas separaciones de Yucatán, pero sí calma al de Jalisco, sí calma al de Zacatecas, ¿sí? Entonces, creo que como solución temporal funcionó, ¿sí? Pero, bueno, que después vienen otros cambios, pero tal vez si no es, bueno, es mi opinión, esto es de interpretación. Sí. Tal vez, sí, y podemos diferir, por supuesto, sí, no faltaba más, pero, pues, si no lo hubiésemos adoptado, sí, probablemente sí hubiera venido la decisión. Eso no sabemos porque la historia no puede ser, El hubiera no. Ahora, hay otro punto bien importante. No son comparables los procesos. No. En Estados Unidos, el modelo al que se llega después de intentos fallidos, ¿sí? Porque justo no se ponían de acuerdo por esa legitimidad, si es local, si es federal, etcétera. Si eran confederados o federados, etcétera. Sí. Es una constitución que nace del consenso, ¿sí? De enviados que de manera, yo diría, mucho más efectiva representan el interés de los habitantes de esas pequeñas colonias, porque eran una cosita así, y todo muy homogéneo, hombres blancos, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant, ¿sí? Con una esencia de cooperación basada en el calvinismo, el luteranismo. O sea, ahí hay que entender esa diferencia, ¿no? Y finalmente llegaron a la conclusión que el federalismo era lo mejor para mantener esa legitimidad, o sea, hacia adentro, donde los estados podrían tener su propia legislaciones, etcétera, ¿no? Y un gobierno no tan fuerte, por eso es la pugna, pero que nos uniera ante el miedo hacia Gran Bretaña. Esa es la cosa,
que Maine solita, Virginia solita, etcétera, pues también iban a perder. Es lo mismo está pasando acá. Y entonces, aunque no tienen, yo creo, en cuanto a legitimidad, no tienen tanta, ¿sí? Porque aquí, es, como lo dijimos ayer, es la élite que está decidiendo, pero es mucho más pragmático en el sentido de, o hacemos esto, aunque seguro va a salir mal, pero esto es lo que ahorita nos permite unirnos ante la amenaza de España. Era una solución temporal, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? La verdad no sabían todo y lo dijimos ayer. El problema fue la improvisación. Sí. En Estados Unidos improvisaron al principio, pero su constitución tardó muchos años después de proclamada la independencia. ¿Por qué? Porque hubo que congeniar y surgió del consenso. Aquí no, fue la urgencia, ¿no? Perdón, una diferencia enorme que con los que tenemos nosotros con respecto a Estados Unidos, que en Estados Unidos, sí, tuvieron que inventarse un distrito federal que se llama Distrito de Columbia, sí, se tuvieron que inventar como que un lugar que pues No, está más en el sur, sí. ¿Cómo? Pantanoso. ¿No? Inhóspito. Inhóspitos, sí, con pantanos y todo eso, sí, se lo tuvieron que inventar. En cambio aquí ya teníamos el peso de la que había sido la Gran Tenochtitlan, sí, pero después, durante 300 años, era la muy noble, muy leal e imperial Ciudad de México. Entonces, espérenme, o sea, allá la muy noble, muy leal e imperial Ciudad de México no era Nueva York ni Boston, eran unos puebluchos esos, sí, esto puebluchos. Entonces, aquí hay ese peso, o sea, aquí fue la sede de los Tlatoanis, sí, pero de 61 virreyes también. Entonces, el peso de la tradición, pues no es tan fácil, ¿no? Creo yo. No se hace. Sí, Perdón, a ver, doctor. completamente de acuerdo con lo que decían. Mencionabas en tu pregunta que en el federalista pudieron superar la cuestión como doctrinal, teórica, ¿no? Creo que la legalidad, la legitimidad en el caso de México viene, y esto va a también ser algo común a lo largo del siglo XIX, de las armas, ¿no? Finalmente, el derrocamiento de Iturbide se debe a un pronunciamiento, a un levantamiento que es Veracruz, Casamata, ¿no? Y también a la eliminación del elemento Iturbide, que después fue fusilado, y entonces ya no había quien dijera yo hablo en nombre de la nación, sí, sí, ya no existiría esa pugna. Estaba el debate con el padre Mier, pero el pobre padre Mier se muere en el gobierno de Guadalupe Victoria, ¿no? Ahí en Palacio Nacional, y ya no, afortunadamente, no le toca ver el que se jalaba los pelos tanto de como federación, su profecía cumplida de lo que sucedió después del gobierno de Guadalupe Victoria, que fue un carnaval, ¿no? En realidad. No, por supuesto. Sí, por supuesto. Claro, claro, claro. Pero muchos de ellos fueron separados, fueron acallados, digamos, sus voces, pues un poco a la mala también, ¿no? Ya después van a levantar la cabeza, van a tener sus propuestas, poco a poco se les va a quitar la pena de ser monárquicos. Y otro elemento también es, pues que esta monarquía de Iturbide pues va a dejar ese mal nombre de la monarquía en México, ¿no? Cuando alguien dijera una monarquía, pues no, porque ya ves lo que pasa, ¿no? No hay representación, es un tirano, olvídate de monarquía, ¿no? Entonces muy rápido estos monarquistas van a empezar a ver la monarquía como una solución, pero van a ser muy pocos los que se atreven a decirlo públicamente, ¿no? Porque luego les va como les va. Y tienen que hacer muchas transacciones, ¿no? Claro. A ver, veamos una figura de un gran político, Alamán, ¿sí? Alamán no solamente es ministro de Relaciones Exteriores con Victoria, sino que incluso ya en el gobierno una vez derrocado a Guerrero, Sí, en el Bustamante. 30-32, en el primer gobierno de Bustamante, más conocido como la administración Alamán, finalmente sigue la República Federal. Sigue, Y lo hace bien. y lo hace bien. Bueno, y sabemos que no era el sistema que le encantaba, ¿sí? Pero es lo que decíamos ayer, era un tipo comprometido. Sí. Es que había personajes comprometidos con este país, Sí. que hoy ya no hay. Por sus intereses, etcétera. Yo no dije nada. Hay algo. ¿Algo más? A ver, no sé si haya alguna pregunta aquí. ¿No? El doctor
José Manuel Orozco plantea un par de cuestiones, creo que un poco las han tocado, vamos a ver, pero dice, ¿cómo interpretar el plan de Veracruz, de Santana y el de Casamata? Conforme se tocaba ahorita. Y dice, ¿y cuál es el rol de Lucas Alamán y Bravo para mantener la unión? Pues, Vas. de Veracruz y Casamata, bueno, mucho se ha escrito y se ha estudiado acerca de si existe no me gusta a mí el término, pero un ADN, ¿no? Levantisco en la política mexicana del siglo XIX. Y hay y especialistas que han dicho, pues sí, a ver, la independencia se consigue cuando Iturbide desobedece las órdenes del virrey, de las autoridades virreinales de sofocar finalmente la guerrilla de Vicente Guerrero, ¿no? De Vicente Guerrero. Y después, bueno, pues Casamata y Veracruz representan un nuevo pronunciamiento militar en contra del orden establecido que en ese momento era la monarquía. Eh, 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 yo creo, bueno, más bien yo entiendo que tanto Santa Ana, que Santa Ana con Veracruz y Casamata, lo que está representando son intereses de la costa de Veracruz en realidad, ¿no? Intereses de estas regiones, y aquí por eso hago hincapié en estas dinámicas regionales, que pues están inconformes con lo que acaba de hacer Iturbide y sobre todo están temerosos de que lo que siga vaya por la misma línea. Están, están, sí creo que hay un forcejeo entre si no hay una federación, entendiendo la federación como una autonomía interna de administración y de política, yo no le entro, ¿no? Y entonces, con eso como botín, como rehén, digamos, entro o no entro al acuerdo político, es que se está pensando en la federación. Bueno, vamos a darle gusto a estas regiones para mantenerlas en paz. Y también hay otro elemento que hay que considerar. La Constitución del 24 finalmente estableció a los estados esta posibilidad de las milicias locales. Y eso va a ser fundamental también, y va a ser un venero de problemas a mediano plazo, porque muchos de estos estados van a entender a las milicias locales como esa garantía de que se respete su autonomía interna, ¿no? Entonces, si alguien quiere meterse con el federalismo, las milicias locales, tenemos aquí listas para defender los intereses. Sí, los intereses regionales, sin duda. Sí, sí. Pero además, respondiendo al doctor Orozco, y lo dice Josefina Vázquez, la doctora Vázquez, el plan de Veracruz es de Santana, ¿no? Así como muy particular. Y Casamata ya es más organizado, donde están involucradas las logias yorquinas. Sí, ahí ya está, hay una unión de las logias masónicas, ambas liberales, republicanas, que van a contribuir a lo que ya había hecho Santana en Veracruz. Entonces, eso es importante. Y yo agregaría eso, ¿sí? Que precisamente a Casamata es más porque al que había enviado Iturbide, a Echávarri, ¿sí? Que lo había enviado a combatir a Santana, ¿sí? Resulta que se le une, se le une. Y con respecto a lo que el estimado doctor José Manuel Orozco pregunta, que qué fue la suerte de Bravo y Alamán. Bueno, vamos con Alamán. Alamán era un sobreviviente, ¿sí? Aquí es, eh, es secretario de Relaciones Exteriores, ¿sí? Viene Ponce ya como enviado, tendrá unas entrevistas terribles, terribles, es decir, bueno, guardando las formas, ¿sí? Pero guardando las formas no llegaron a los OES, ¿sí? Porque él mismo dice que Ponce tiene modales de caballero francés, ¿sí? Pero vaya, Ponce sí dice que Anamán es una roca con la que no se puede negociar, ¿sí? Y bueno, lo que hace Ponce con los yorquinos es echar del ministerio a Alamán. Ahora, ¿qué pasó con Bravo? Pues Bravo cometió un error, era el vicepresidente, ¿sí? Pero se subleva en la famosa rebelión de Tulancingo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues Guerrero lo derroca y esos son otro tema, que los vínculos que tienen la clase militar, ¿sí? Sí, lo derroca y lo exilian, se va a Ecuador, Chile, Bueno, a Ecuador, Chile, bueno, a Sudamérica, ¿sí? Pero casi había un código entre los militares, liberales, conservadores, federalistas y todo eso, un código, no cruzar la línea de la sangre.
Lo vemos en muchos casos, como alguien es derrocado, ¿sí? Y se va a su casa, ¿sí? O alguien es derrocado y se va a Europa, ¿sí? Y el Estado le paga y demás. Es decir, si tenían un sentido de cuerpo, ¿sí? Bueno, pues esto se va a arrastrar hasta la reforma. El espíritu de cuerpo lo tienen muy fuerte estos militares. Y como nos dice también Villoro y otros estudiosos, pues fue producto del regionalismo, fue producto de que muchos líderes, pues, ¿qué es, si le hacemos caso a Fowler, ¿sí? ¿Qué es ante todo Santana? Pues bueno, porque se ha discutido, era caudillo, era cacique, ¿era qué? Bueno, bueno, aparte de carismático y demás, era un gran terrateniente de Veracruz, ¿sí? Entonces, ahí tenía su base social, ¿sí? Y como te lo tendrá Juan Álvarez en Guerrero, y la lista sería enorme, ¿sí? En donde tenían cada uno su base social, ¿sí? Bueno, pues eh, los fines no podemos interpretar, y yo les insisto mucho a mis alumnos, y tengo aquí a dos brillantes alumnos aquí en este momento, les insisto en que no podemos ver la historia con maniqueísmo, ¿sí? Que la historia no puede ser vista como la historia de buenos y malos, ¿sí? Es decir, la historia y la historia de México la hicimos entre todos, la hemos hecho entre todos. Es decir, nos simpaticen o no las ideas de uno y de otro. Es decir, no podemos ver lo que este era el bueno, este era el malo, sino que pues, tenían distintos proyectos, distintas ambiciones, y por supuesto que entraban cosas que a veces son baladíes y que no le, no, no las resaltamos, ¿sí? Pero por supuesto que existían a veces antagonismos, unos sí, científicos, regionales y todo, y a veces antagonismos simplemente de antipatía personal, sí, personal. Pero no había en realidad partidos políticos ni convicciones políticas definidas. Eso será hasta mediados del siglo XIX. Entonces, por eso vemos que el objetivo es salvar a México.